Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cuando uno empieza a leer la Biblia, y yo te recomiendo que empieces a leer la Biblia, no en el libro de Génesis al principio, porque el principio de la Biblia, en verdad, no está en el principio cuando dice: al principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay un más allá que ese principio de la creación. Los 3 versículos más antiguos, más eternos que existen en la Biblia, son aquellos que fueron pronunciados cuando todavía no había tiempo. Cuando dice la Biblia en el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo. Si de verdad quieres comprender un poco la Biblia, te recomiendo que empieces a leer en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo, luego de Marcos, Lucas, Juan, luego la carta de los Hechos, Romanos, y así sigues. Cuando hayas leído el Nuevo Testamento, vas a tener luz para comprender el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento nos dicen que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. Todo en el Antiguo Testamento daba testimonio de la venida y de la persona de Jesucristo. Y como dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10, que todos los profetas dieron testimonio de la gracia que iba a venir del Señor Jesucristo sobre nuestra vida. El mensaje de Jesucristo, según todos los profetas, en 1 de Pedro 1:10, era la gracia de Dios. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, y yo te recomiendo una cosa: si todos los días lees 3 capítulos de la Biblia, en un año has leído toda la Biblia. Tómate la disciplina, el lugar, el tiempo, para leer 3 capítulos de la Biblia todos los días. Tienes que leerla cronológicamente para comprenderla un poco, y en un año habrás leído toda la Biblia. Y los primeros 39 libros nosotros les llamamos el Antiguo Testamento. Los próximos 27 libros nosotros les llamamos el Nuevo Testamento. Testamento significa pacto. Los judíos, los hebreos, el pueblo de Israel, hasta hoy tiene un pacto con Dios. Y nosotros tenemos un pacto, un trato a través de Dios el Hijo. Dios el Padre eligió a Israel, y Dios el Hijo nos ha elegido a nosotros, a los gentiles, a los que no son de Israel. Por su gracia nos ha perdonado todos los pecados. Por su gracia nos dio la justicia, esa justicia que nos da acceso, que nos da cercanía, que nos da autoridad para vivir en la presencia del Señor, para ir al cielo. Y por su gracia nos dio esa santidad, nos compartió la naturaleza de Dios. Todo por la gracia. Nosotros, como ser humano,
no podemos hacer nada, nada en absoluto, nada para santificarnos. Aunque lo consigas 1 o 2 días, si en el tercer día fallas, ya todo falló. Santiago lo dice en su carta que si de todos los 613 mandamientos tú guardas, por ejemplo, 611, pero en el 612 fallas, ya has fallado en toda la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, como dice el apóstol Pablo, Romanos 6:14. Estamos bajo la gracia. La gracia de Jesucristo nunca más se apartará de nosotros. Es interesante que cuando lees la Biblia y cuando lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que en todo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cuando Dios el Padre sacó al pueblo de Israel de Egipto y le dio los mandamientos, es interesante que le enseñó mandamientos de sacrificio, holocaustos, de ofrendas, pero no ninguno de oración. La ley no te enseña a orar, es la gracia la que te enseña a orar. Cuando lees los 4 evangelios, vas a observar que puedes leer 35 veces de Jesucristo. O Él estaba orando, o Él estaba enseñando sobre la oración. El Antiguo Testamento no. La ley no te enseña a orar. Es la gracia que te enseña a orar. ¿Por qué? En Salmo 5 dice, mas yo, por las abundancias de tu gracia, me puedo acercar a tu casa. Es la gracia de Jesucristo que nos da esa conexión, esa relación con Dios el Padre. Por eso, querido oyente, pon toda tu confianza en la gracia, esa inmensa gracia. La gracia de Jesucristo para nosotros cristianos es, y tienes que imaginarte lo que es el agua para los peces, es para nosotros la gracia. Saca un pez del agua y antes o después va a morir. Saca a un ser humano, a un cristiano de la gracia, y muere espiritualmente. La ley no te da espiritualidad, es la gracia. Porque la carta de los Gálatas dice que por la gracia hemos recibido el Espíritu Santo, por el perdón, por la gracia, por la fe, no por las leyes. Y cuando lees los 4 evangelios, vas a observar que nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, 35 veces, o Él estaba orando, como dice Marcos 1, Mateo 1, Mateo 4, Lucas 4, Jesucristo orando en el desierto. Luego podemos leer en Marcos 1 cómo Él se levantó por la mañana muy temprano a orar. Lucas 6:12, estuvo orando toda la noche. Luego lo vemos, por ejemplo, en Lucas 11, versículo 1, orando en un lugar. Y tengo una pregunta, querido oyente. Si el único hombre perfecto, el único santo, porque detrás y antes de Jesucristo, nadie en esta tierra ha sido santo. Los demonios, cuando se enfrentaban a Jesucristo, ellos decían una frase. Ellos no decían, sabemos quién eres, el ungido de Dios. No. Cuando ellos veían a Jesucristo, decían, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Era la santidad
Era la naturaleza del Padre en la vida de su Hijo Jesucristo. Y nosotros, por la gracia, todo lo que era Jesucristo de naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Jesucristo era santo por naturaleza, justo por su vida. Él era santificado por sus decisiones. Todo eso nosotros lo somos por la gracia. En la gracia de Jesucristo, Dios el Padre nos regala todo lo que necesitamos. En la gracia, Dios el Padre nos convierte en sus hijos. La ley fue dada por un siervo, Moisés. Por eso la ley te convierte en un siervo y esclavo. Pero la gracia y la verdad vinieron por el Hijo. Por eso la gracia y la verdad te convierte en un hijo y una hija de Dios. Y cuando lees la Biblia, cuando yo empecé a leer la Biblia, me acuerdo cuando me convertí, empecé a leer la Biblia con un hambre, con una actitud que hasta entonces nunca había experimentado en mi vida. Leía la Biblia 7-11 horas por día. Sí. Leí probablemente en 3 meses, no sé, no quiero exagerar, pero probablemente 3 veces la Biblia. Todos los días, 7-11 horas leía la Biblia. Tengo un amigo, y con él leía juntamente la Biblia. Nos quedamos asombrados de lo que ponía en la Biblia. Pero había otra cosa que sentí en mí, y era esto. Yo nunca había buscado a Dios. A mí las cosas religiosas para nada me importaban. En absoluto, por favor. Yo no quería ser uno de esos piraos. No. Yo no quería saber nada de esto. Y la cosa era así, que cuando yo veía gente religiosa, había un rechazo interior en mí. Y yo no quiero ser así. No. Con esas caras amargadas, siempre con el fin del mundo, hablando del fin del mundo. Pero cuando conocí a Jesucristo, me di una cosa cuenta, que Él no era así, que Él era lleno de amor y de gracia, de comprensión, de compasión. Cuando conocí el día 30 de abril de 1989, a las 11:45 de la mañana, yo no lo esperaba. Yo fui a una iglesia porque había un compañero de trabajo que era un pesado, un tipo pesado. Me hablaba de un caballo blanco, donde un cordero inmolado blanco se sentaba sobre un trono blanco. Y lo único blanco que yo conocía era la cocaína. Y yo decía, hey, ¿tú qué tomas? Pero de repente, cuando fui a la iglesia, no me lo esperaba. El resucitado, Jesucristo personalmente. Jesucristo, con Él tuvo un encuentro. Yo no me lo esperaba para nada. Y de repente, los ojos de mi corazón se abrieron. Mi espíritu empezó a respirar. Mi alma
sintió un deseo de estar con el Señor solo. Y percibí algo que hasta entonces nunca había conocido que era. Eran dos deseos. Era el deseo de estar a solas con Dios y de leer su palabra. Y lo otro que provocó mi vida era el deseo de contarle a toda persona que Jesucristo existe de verdad y que Él es el único que puede salvar. Y de principio, me acuerdo un día, estaba recientemente, me había convertido a Jesucristo. Estaba en mi trabajo y sentí algo en mí que no puedo explicar. Un deseo de estar a solas con Dios. En la pausa, rápidamente me fui a un lugar, una habitación en el puerto, que estaba, desde años no había entrado nadie, años, literalmente. Yo sabía que había un cuarto, estaba todo lleno de telarañas o como se llama eso, pero completamente. Y allí me arrodillé. No sabía cómo orar, no sabía qué palabras decir. Solo tenía el deseo de expresar mi respeto y mi cariño a Dios, pero no lo sabía. Y de lo profundo de mi vida empecé a cantarle algo que jamás había hecho anteriormente. Yo me inventaba las palabras, el texto, porque percibía que tenía que adorar a Dios, al Padre, al Hijo y sorprendentemente al Espíritu Santo. Y una cosa me di cuenta, que el Espíritu Santo me atraía a la oración. No es que yo me iba a la oración, no. Era como si el Señor estuviera esperando, como dice en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 6 y 7. Pero vuestro Padre que está en lo secreto. En griego dice, vuestro Padre que espera en lo secreto. ¿Sabes que Dios el Padre te espera? Él te espera en lo secreto. Y otra cosa me di cuenta, que en la oración no era importante las palabras que yo usaba, sino era con qué actitud oraba. Por eso hoy quiero compartir con vosotros, queridos, algo que vivo desde aquel día, que es cómo orar efectivamente. ¿Cómo se ora efectivamente? ¿Cómo? Si tú observas los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que Jesucristo, como dije, 35 veces o estaba orando o estaba enseñando sobre la oración. Y una de las cosas que me he dado cuenta, que una de las primeras cosas que el Espíritu Santo te enseña es a orar efectivamente. ¿Cómo se ora para que de verdad lo que tú le pidas al Señor lo recibas? Quiero compartirlo con vosotros hoy. Y te pido por favor, si tú luego quieres que te envíe este mensaje, cómo orar efectivamente, cómo orar de verdad, querido,
¿Cuánto me encantaría coger un trozo de mi corazón, decirte, mira, es así ni así? Queridos, la oración efectiva, como dice Santiago 5, la oración del justo tiene mucho efecto. No hay nada que no se pueda cambiar, querido oyente. Es igual. ¿Qué obstáculo ha puesto Satanás? ¿Los demonios, el mundo, el pecado, la carne? Querido oyente, la oración puede quitar todo obstáculo, abrir toda puerta y provocar todo milagro. Verdadera oración, los hermanos católicos le llaman rezar. Tienes que saber primero a quién oramos. Hay versículos que nos enseñan que tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Juan 16, 23 y en muchos otros sitios. Luego hay versículos que nos enseñan que tenemos que orar a Jesucristo. Pero luego, por la comunión del Espíritu Santo que experimentamos, vas a experimentar que en la comunión del Espíritu Santo, en tu trato con Él, en tu relación con Él, te vas a dar una cosa cuenta, que el Padre y que Jesucristo enviaron al Espíritu Santo para que esté contigo y para que tus oraciones vayan directamente al Espíritu Santo y del Espíritu Santo al Padre. Me han preguntado, pastor, ¿a quién tengo que orar? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? De experiencia, déjame decirte, habrá días donde vas a orar al Padre. Habrá días donde vas a orar al Hijo. Y habrá días donde vas a hablar más con el Espíritu Santo. Pero también habrá días donde en la oración hablarás al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros vivimos en la comunión del Espíritu Santo, la comunión que tiene Él con el Padre y con el Hijo. La cosa no es complicada. Es el Padre. Tú vas a percibir la presencia del Padre. En la oración, de vez en cuando vas a percibir la majestad de Jesucristo. Y hay momentos donde sientes la santidad del Espíritu Santo. Ese es el pan de cada día de una persona que tiene una vida profunda, continua y disciplinada de oración. Pero ¿cómo se ora efectivamente? Si tú deseas recibir este mensaje, esta enseñanza, te recomiendo, coge ahora tu teléfono. Coge un papel, coge un bolígrafo, coge tu teléfono y marca este número. 629 6 14 174. Lo repito. Si tú deseas recibir este mensaje, ¿cómo orar efectivamente para que las cosas de verdad sucedan? Porque si oración no provoca nada, te pido que lo dejes ahora mismo. Pero si oración funciona, entonces lo vas a hacer de todo corazón. Querido oyente, no te puedes imaginar el poder que hay en la oración, pero quiero compartir contigo esta enseñanza. Si tú la deseas, escríbeme al 629
6 14 174. ¿Cómo se ora con efectividad? ¿Cómo se ora para que los milagros sucedan? Primero tienes que saber una cosa, que el poder de la oración no está en tu forma, sea que ores de rodillas o de pie o con las manos alzadas. La forma nunca importa. Es la actitud, es ser honesto. Dios el Padre, os voy a contar, queridos, un secreto de Dios el Padre. Atención, Dios el Padre solo le contesta a gente honesta. Dios el Padre nunca le contesta, como dice Mateo 6, a partir del versículo 5, a gente hipócrita en la oración. Y acuérdate una cosa, que los únicos que pueden ser hipócritas en la oración son aquellos que se creen que saben orar. Aquellos que pretenden, no tienen fe, pero intentan por su forma recibir, por sus palabras, por el tono de sus palabras, por una película que se montan, lo que solo se recibe por fe, ellos lo intentan por una obra de teatro. Porque esa palabra hipócrita en griego, hipócritos, proviene de la palabra hipokrinomai, que significa intérprete de una obra de teatro. El poder de la oración está en la honestidad. Ser honesto. Honesto contigo, con tus fuerzas, honesto con la situación. Y dice la Biblia, yo voy a dar un versículo precioso, cuando dice en Mateo capítulo 21, versículo 22, dice: y todo lo que pediréis en la oración, creyendo, lo recibiréis. Este versículo que tenemos aquí en castellano, sin, del griego, del koine, se puede traducir de esta forma: todo lo que de verdad anheles, todo lo que tengas un anhelo en la oración, si lo crees, lo recibes. Ahí aprendes una cosa, que cuando una persona ora, gente que de verdad ora, nunca ora por 10, 20, 30 peticiones. Eso no existe. Verdadera oración proviene de algo que tú sientes en tu vida. Me explico. Tú de verdad solo vas a orar por una o dos cosas al día. A lo mejor 3. ¿Por qué? Lo que te aprieta, lo que te oprime, lo que te desespera, eso es lo que el Señor quiere solucionar. La desesperación es la confirmación de lo que Dios quiere solucionar en la oración. Todos nosotros, cuando yo oro y me levanto a las 3:30 de la mañana desde muchos años, es algo que el Señor a mí me llamó, no a ti, a mí. No hay ningún versículo, ningún mandamiento que lo diga. Lo hago porque el Señor me llamó. Cuando me voy a orar al campo, en las noches, yo no oro como un papagayo. Hay algo que sí hago. El Padre Nuestro lo oro todos los días. Y a través de ahí,
ya lo que el Espíritu Santo me deje percibir que es necesario de orar. ¿Y sabe lo que me da cuenta? Que lo que anhelo, tengo que orarlo. Y todo lo que pediréis anhelando, todo lo que deseas tener en tu vida, convierte ese deseo en una oración. Derrama tu corazón, como dice Salmo 62, versículo 8. Derrama tu corazón delante del Señor. Y cuando uno ora, tiene que ser consciente en lo que pides. No seas como un papagayo que repite oraciones sin darse cuenta. Tú tienes que ser consciente cuando oras. Otro secreto, el poder de la oración. Y ninguna oración, querido oyente, se cumple a la primera. El poder y el secreto de la oración está en la continuidad, en la perseverancia. Tienes que ser continuo en tu orar. Mira, si tú hoy oras por una cosa y mañana y pasado no oras por eso, Dios el Padre se da cuenta que para ti no es importante. Y si para ti no es importante, para Él tampoco será importante. Dios el Padre, lo que es para ti importante, para Él será importante. Y lo que para ti es importante, yo te prometo que tú vas a orar todos los días hasta que ese problema sea solucionado. Tienes que ser también paciente en tu pedir. ¿Sabes, querido? Tu vida espiritual, la que hoy vives, es la que la próxima semana, o en 2 o en 3 semanas, se refleja. Las oraciones tienen espiritualmente hablando un retardo, un eco. Cuando te vas a un monte y de un monte clamas algo, tu voz rebota como un eco. Así tienes que imaginarte tu vida de oración. Espiritualmente hay un retardo. Jesucristo dice en Lucas 18, versículos 7 y 8, y Dios, ¿no hará Dios justicia a los que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Y dice, os digo que pronto. Él no te dice mañana, Él no te dice pasado, Él dice pronto. Ahí está el retardo. Tienes que ser paciente en tu pedir. Sigue orando. Querido oyente, querida mamá, papá, mire. No sé en qué situación están tus hijos, o tus hijos, o tu esposo, o tu esposa, pero mire. No dejes de orar. Hay una lección que aprendemos en el libro de Daniel capítulo 10, cuando Daniel oró y hizo un ayuno parcial, y él oró 21 días. Y al 21 día aparece un ángel. Y Daniel se quedó sorprendido. Y le preguntó que de dónde venía. Y el ángel le dijo que desde el primer día había sido enviado. Impresionante, desde el primer día. ¡Wow! Dice, pero el príncipe de Grecia, de Persia, como dice en Daniel 10:12. Daniel, no temas, porque desde el primer día que empezaste a orar, yo fui enviado. En el momento que tú oras, la puerta y la ventana de los ángeles del cielo se abren y los ángeles vienen con tu respuesta. No dejes de orar, porque algunas veces hay una guerra espiritual. No lo notas, pero lo hay. Tienes que ser consciente en tu pedir,
tienes que ser continuo en tu pedir, tienes que ser paciente en tu pedir y tienes que ser persistente. Esa palabra persistente me encanta como lo dice en Mateo 7:7 y Lucas 11, versículo 9 y 10, donde dice Jesucristo, por eso digo, pedid continuamente, persistir. Tú tienes que persistir. Una persona, querido oyente, una persona que ora con otra actitud, le mete más fuerza, tú lo notas que quiere que cambiar algo. Uno ora de todo corazón, uno ora con perseverancia, uno le mete más, no sé cómo explicarte, más power, más actitud a todo. Tienes que ser persistente. Luego tienes que ser valiente en tu oración. No eres un gusano, no eres un esclavo. Eres un hijo, una hija de Dios por Jesucristo. Por eso tienes que pedir como un hijo, no como un mendigo. Padre, dame lo que me corresponde. Padre, en el nombre de Jesús, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús para mí son sí y amén. Tienes que pedir valientemente. Y tienes que ser, cuando pides, tienes que pedir bíblicamente. Uno de los secretos de una vida de oración profunda y efectiva es la perseverancia. La perseverancia. Hay un versículo en Romanos 15, versículo 5, que dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, pero el Dios de la paciencia. En griego hay diferentes nombres, o mejor dicho, palabras que describen la paciencia. En la literatura griega antigua, así como está escrito en el Nuevo Testamento, en Koiné, hay diferentes palabras que se describen como, se traducen como paciencia. Una de ellas es la que pone aquí, es la palabra hipomoné. Y esa palabra paciencia o perseverancia aparece también en Lucas 8, versículo 15, donde Jesucristo dice, y lo que fue sembrado en buena tierra, estos son los que dan fruto con perseverancia. ¿Sabes una cosa, querido oyente? Sin ofender a nadie, pero ¿sabes que la mayoría de los cristianos no tienen perseverancia en la oración? No la tienen. Y ese es uno de los secretos, la perseverancia. No te puedes imaginar el poder que tiene tu carne, la pereza. Quiero decirte una cosa, si no vences a esa pereza, no vas a vencer ningún demonio. Por eso yo tengo una gran colección de biografías, más de 200 en casa, de hombres y de mujeres de Dios. Todos tenían dos cosas en común. Primero, que tenían una profunda amor a la palabra de Dios. Todos los días leían la Biblia. Y segundo, todos tenían una costumbre: levantarse antes que el sol a orar. Es mi opinión. Es my opinion. Es mi opinión. Quiero decir una cosa. Yo pienso que si tú eres un líder, un pastor de una iglesia, ahí tiene que estar tu vida de oración. Es mi opinión por experiencia. Si quieres discutirlo, hazlo. Pero mi opinión y mi experiencia es que la vida de oración antes que se levante el sol tiene más poder que detrás de levantarse el sol. Algún día te lo voy a enseñar por la Biblia, por los versículos te enseño eso. ¿Y sabes qué?
esos 200, más de 200 biografías, todas esas personas, mujeres y hombres de Dios, se levantaban antes que el sol a orar. Por eso quiero decirte que antes que vences a Satanás, tienes que vencer a sábanas, si no, no funciona. Aquí la palabra perseverancia, paciencia, en griego se llama hipomoné. Hipomoné describe la capacidad de soportar algo, ponerse bajo algo. Hipomoné significa resistir con aguante. Resistir alegremente, atención. Constancia, perseverancia. Querido oyente, si tú tienes una petición para el Señor y con perseverancia tú oras por eso, como dice Mateo 7:7, por eso yo digo, pedid con perseverancia, pedid continuamente, insistid en tu pedir y se os dará. Pedid una y otra vez. Cuando dice en Mateo 7:7 y Mateo 7, versículo 8, cuando dice, y yo digo, pedid, y en Lucas 11, versículo 9, y yo digo, pedid, y se os dará. Ahí tienes que saber que hay un término griego muy interesante, porque ahí el pedir no es el pedir una vez, es el pedir continuamente hasta que lo hayas recibido. El Señor dice, pedid continuamente. Un día hice un estudio solo sobre ese versículo y te lo quiero compartir para que veas el poder. Esa palabra, pedid, en Mateo 7:7 y en Lucas 11, versículo 9, dice, insistid en pedir, porque se os dará. Insistid en buscar, porque hallaréis. Insiste en llamar a la puerta, porque se te van a abrir. Porque todo, y ahora oye, el que constantemente pide, recibe. Y el que constantemente busca, encuentra. Y el que constantemente llama a la puerta, se le abrirá. Cuando dice la Biblia llamar a la puerta, dice en griego, dar golpes fuertes a la puerta. Por eso tienes que pedir, insistiendo, con esa palabra perseverancia. Pero luego hay otra palabra en griego que describe la palabra perseverancia, y es una palabra impresionante, que la encontramos en primera carta de Corintios 13, versículo 4. Y es la palabra cuando dice en primera carta de Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Cuando dice esa palabra, el amor es sufrido, hay una palabra en griego que se llama macrothumeo, y significa de larga respiración. Pregunta, ¿cuánto tiempo puedes resistir sin respirar bajo agua? Eso se llama macrothumeo. Y lo mismo es en la oración. En la oración necesitas una larga respiración para las cosas. En esta tierra solo hubo un hombre que cuando él oraba una vez las cosas sucedían instantáneamente. Su nombre, Jesucristo de Nazaret. Todos nosotros tenemos acceso al Padre en absoluto. Acceso al trono de Dios, por supuesto.
Acerquémonos al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Pero tenemos que saber que Dios el Padre en nuestra vida, Él le encanta nuestra presencia. Si Él te daría todo a la primera, ¿sabe lo que sucede? Que no eres una persona de continua oración. La paciencia de Dios refleja el amor de Dios, porque Él quiere darte las cosas. Querido oyente, el poder de la oración no está en las palabras, en la forma correcta de orar. No. Está en ser honesto, ser perseverante, ser paciente, insistir en la oración. No tires la toalla, sigue orando. Señor, hazme justicia. Jesucristo nos dio tantos ejemplos que la oración perseverante es la que lleva la promesa de ser cumplida. Sigue orando, sigue clamando. Habrá días donde vas a luchar como un león por esa petición. Habrá días donde vas a orar, a llorar, a clamar. Habrá días donde habrá un silencio de tu espíritu, pero sigue por esa petición. Si es por tu hijo, si es por tu hija, si es por una situación, habrá días que te levantarás como una leona a orar, pero habrá días que el dolor se apodera de ti. Pero todo eso no importa. No dejes de venir al trono de la gracia, querido oyente, porque antes o después viene la respuesta. Sigue orando, por favor, sigue. Como dice Lucas 11, versículo 9. Y yo os digo, pedid continuamente y se os dará. Y versículo 10 dice, porque todo el que pide continuamente recibirá. Sigue pidiendo, sigue buscando. Si es el trabajo, si es la casa, sigue buscando. Porque el Señor te ha dado la promesa que el que busca lo va a encontrar. Sigue perseverando, sigue con esa paciencia. Sigue con ese macrocimeo. Sigue. Queridos, todo se puede cambiar en oración. Todo. Believe me, todo puede cambiar. No hay nada imposible en la presencia de Dios. Cerca de Dios, como dice Marcos 10, versículo 27, cerca de Dios todo es posible. Acerca tu problema al Señor y tú verás cómo el Señor lo soluciona. Sigue orando, sigue, come on, sigue orando, no dejes, come on, no tires la toalla, sigue orando, no tires la toalla. Antes o después habrá un rompimiento. Antes o después se abre la ventana de los cielos. Antes o después viene el milagro.